Finalmente con Miguel Ángel Rodríguez, que cambió de declaración en un tiempito corto? Bueno, es que Miguel Ángel Rodríguez nos tiene acostumbrados a sus mentiras, pero además es porque le son rentables. Hay que entender que de una mentira de Miguel Ángel Rodríguez acabó condenado el fiscal general. De una mentira de Miguel Ángel Rodríguez probablemente se ha perpetrado el mayor latrocinio que recordamos en el tiempo cercano dentro del mundillo judicial, ¿no? Con un García Ortiz, pues bueno, que ha acabado apartado y a nivel honorabilidad, pringado, sobre todo señalado también en los medios de derechas, por lo que empezó, pues eso, con una mentira más de Miguel Ángel Rodríguez. Ayer, desde luego, batió todos los récords. Como bien comentabais, en apenas 30 minutos dijo que había sido un vecino enfadado, que se estaba acosando a su hija, y finalmente ese vecino enfadado había sido el novio de la presidenta, un defraudador confeso. Esto además tiene una cuestión que puede ser clave, porque ¿qué está admitiendo Miguel Ángel Rodríguez en la práctica cuando sale del juzgado? Y claro, por lo menos ya dentro ya no se atreve a mentir. Antes mentía dentro del juzgado y fuera, ahora por lo menos dentro dice la verdad. Pero ¿qué está reconociendo implícitamente? Bueno, pues está reconociendo que trabaja al servicio del novio de la presidenta, que trabaja al servicio de un defraudador confeso, que trabaja para que un millonario pueda seguir enriqueciéndose y pueda seguir, pues bueno, ejerciendo como una especie, una suerte de testaferro de la presidenta madrileña. Esto de que un funcionario público, de que un asesor de la presidenta, de que un jefe de gabinete de la presidenta asista a una persona, a mí me recuerda mucho al caso por el que se está juzgando a la asesora de Begoña Gómez, porque el juez Peinado, ese caballo loco que hay en Plaza de Castilla, eh, comparando al presidente del gobierno con Fernando VII, acusa a la asesora de Begoña Gómez de malversación y acusa a Begoña Gómez de malversación por servirse de dinero público, de servidores públicos, para su propio beneficio. Con esto, yo dejo el interrogante, con esto que está reconociendo Miguel Ángel Rodríguez, no está implícitamente reconociendo que trabaja al servicio de Alberto González Quirón y de que puede existir un delito de malversación atendiendo a la jurisprudencia que crea el juez Peinado. Generales, gracias por la información y por habernos aportado ese punto de vista que nos hacía falta, porque más allá del chiste, había que explicar lo que era lo que estaba pasando. Y también te pregunto si vos crees que en una perspectiva más general hace falta una democratización del Poder Judicial, porque vemos cómo está siendo utilizada como herramienta de las derechas y de las ultraderechas para perseguir políticamente a quienes pueden llegar a ser figuras incómodas, pero que es un elemento que no es nuevo, ¿no? O sea, el lawfare en este país y la avanzada del Poder Judicial viene de lejos, le pasó a Podemos, pero también le pasó a los independentistas. Conocimos el caso Dina y la condena a Villarejo hace poco, las cloacas del Estado. ¿Cómo ves esto vos y en qué sentido te parece que nos debemos una democratización si pensás que nos la debemos? Es que yo lo entiendo como un todo y me explico. Lo que arranca en medios de comunicación totalmente comprados por la derecha y por la publicidad institucional, lo que acaban recogiendo pseudoasociaciones como Manos Limpias o como Hazte Oír y demandando en los tribunales, lo que acaba cayendo en un juzgado amigo y por un juez amigo como puede ser el juez Peinado, pues acaba en la petición formal de pena de cárcel de 24 años para Begoña Gómez, para la mujer del presidente del gobierno. Me hablabas de un sinfín de casos. El más cercano que tenemos probablemente sea el del caso Mascarillas, ¿no? Eh, Aldama fue muy claro el otro día en su testifical. Llegó a decir incluso, escuchadme, no puedo estar solo en esta empresa, no puedo estar solo en esta misión. Y Aldama ahí lo que estaba haciendo es pedir mayor dureza argumental y mayor apoyo de los partidos políticos que le protegen para que precisamente, pues bueno, acabamos de ver que se le pide una rebaja de condena y que todo quede en 7 años, de estos partidos que le protegen para que él siga regando con infoxicación y con mentiras todas las grandes cabeceras de la derecha mediática. Este no puedo hacerlo solo ha acabado, como bien decimos, en una rebaja de condena por colaboración con la justicia sin pruebas, porque nada de lo que ha dicho está sustentado en ningún tipo de prueba. Por más que el fiscal anticorrupción Luzón, que también ascendió en la carrera judicial con una historia, pues bueno, con cierta implicación también del Partido Popular, pues lo quiera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es lo que estamos y es todo una rueda, ese círculo del bulo, ese círculo del lofer que se complementa y en el que probablemente, pues bueno, acabamos de hablar de dos cuestiones radicales, ¿no? Pero Miguel Ángel Rodríguez probablemente esté en la cúspide de todo este círculo del bulo que acaba proyectándose pues, en los tribunales, en los grandes medios y también en los discursos de los políticos. A mí me tenía un regusto a la entrevista de Évole con Sánchez
cuando es expulsado, ¿no?, de la Secretaría General, ¿no? ¿Sabes? Era como un volveré, ¿no? ¿Sabes? O sea, una autojustificación, ¿no? O sea, a mí me dio esa imagen, ¿no? O sea, no podríamos entender toda la campaña de las primarias de Pedro Sánchez, en cierta medida, en gran medida, sin esa entrevista que cumplió un papel muy importante. Yo creo que la entrevista a Evo le cumplía también un papel importante en el tema del el fiscal general, no solo explicando pues lo inverosímil de la propia condena, intentando justificarse, intentando demostrar en prime time por qué había sido un juicio político y no realmente y por ende una sentencia política, sino yo creo que para que o sea, veamos, yo creo que se estaba allanando un camino, para mí, mediáticamente se está allanando un camino para lo que puede venir, porque hay que recordar que esa sentencia va a ser, y ya se ha dado todos los pasos para que pueda ser revisada en el Constitucional. Veremos qué pasa en el Constitucional, veremos qué mayorías hay en el Constitucional, porque al final, si el Supremo está politizado, el Constitucional también, ¿eh? O sea, no seamos, en este sentido, no miremos hacia otro lado. Veamos en qué clave está politizado el Constitucional y veamos qué abre, o sea, qué camino allana esta entrevista. Para mí no fue casual. Blanca. Ojalá. No. Yo, efectivamente, por unir con la entrevista del fiscal brevemente, y yo creo que ya desde el inicio el fiscal dijo que no podía hablar con toda la libertad que le gustaría, ¿no? Por respeto a la carrera judicial, por respeto a compañeros, por su propia posición. Es decir, que fue interesante para quienes a lo mejor no habían seguido todo el proceso, ¿no? Entender un poquito más claro, y aún así creo que fue extremadamente comedido. Con respecto a lo de Miguel Ángel Rodríguez, pero voy a ir un pelín más allá, sí que quiero decir una cosa, ¿no? Y es que esto simplemente evidencia, ¿no?, que esta defensa que ha intentado siempre hacer Isabel Díaz Ayuso de que su novio es un ciudadano particular, en el momento en el que tu jefe de gabinete, miembro de una institución, y tu mano derecha se pone al servicio de ese ciudadano particular, evidencia que no es un ciudadano particular. Y esto es muy evidente, ¿no? Dicho esto, yo quiero profundizar y plantear una pregunta, y es ¿por qué Miguel Ángel Rodríguez se puede permitir este tipo de contradicciones en 30 minutos, en 20 minutos delante de los medios públicos? Que creo que tiene cierta profundidad, y es, a mi juicio, y es porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha conseguido algo muy chungo y lo ha hecho extremadamente bien, que es permitir y normalizar que los madrileños acepten como algo normal que su vida puede ser una mierda, y que es una mierda, a cambio de que tengan 20 minutos para llorar al día tomándose una caña sobre la mierda de vida que tienen. Y esto, ojo, que es... O sea, y esto hace que cualquiera de las cosas que pasan detrás no importe, y por eso este señor puede hacer lo que hace. Es decir, se ha normalizado en este territorio que tu jefe te puede explotar, que te puede gritar, que puedes estar un año en lista de espera, que tu salario sea una mierda porque tu empresa no te lo sube, que no te puedas comprar o alquilar una vivienda cerca del trabajo donde vives, y que tu comunidad y tu región no haga nada, porque vas a tener 20 minutos al día para cogerte una cerveza y llorar con tus colegas sobre la mierda de vida que tienes, ¿no? En lugar, y sigues votando a esta persona, y en Madrid se sigue votando a esta persona porque normalizas que te da esos 20 minutos, la libertad de tener esos 20 minutos, en lugar de votar a quienes podrían cambiar tu vida y que dejase de ser una mierda. Y ojo, que esta reflexión, que creo que es el gran reto que tiene la izquierda en la Comunidad de Madrid, intentar transmitir a la gente que su vida podría mejorar si cambian ese voto, y que eso no implica que se puedan tomar luego una caña, pero para disfrutar de la vida y no para llorar con sus amigos de la vida, de la mierda de vida que tienen, requiere este cambio de mentalidad. Y todo esto que ocurre y que Miguel Ángel Rodríguez se permite hacer es porque nada de lo que hace importa, porque ya han instalado esta mentalidad en la gente. No importa lo que diga Miguel Ángel Rodríguez, no importa, y no sé si vamos a hablar del tema de lo que haga Ayuso o deje de hacer en México,
porque está instaurado en los madrileños esta mentalidad de me deja tomarme una caña. Chico, o sea, espabilemos, ¿no? En este sentido. Y sí que quería un poco introducir esta reflexión porque creo que es importante entender por qué a Miguel Ángel Rodríguez se la pela decir en 30 minutos una cosa y luego la contraria. Cristina. Bueno, me han dicho ya muchas cosas de las que yo hubiera querido decir. Lo que sucede es que Miguel Ángel Rodríguez pertenece a esa infraestructura del PP montada para comerle el tarro a los ciudadanos y que tiene un apoyo mediático enorme que no tiene ninguno de los demás partidos de este país, porque incluso el País, Prisa, tal, que se supone que es el sostén del Partido Socialista, pues también se va hacia... Por eso digo que se supone. No, creo que en eso estamos de acuerdo. El sostén. Bueno, en algún momento lo fue. Entonces, Hombre, un poquito ayuda. con la añorada Sol Gallego Díaz, desde luego que lo era, pero con estas otras personas, pues no. Bien, entonces, y se va hacia la derecha, como en los tiempos de Antonio Caño, y ahora, pues parece que está otra vez en el mismo viaje. Entonces, es muy difícil cambiarle a la gente esa mentalidad. Aparte de todo, tú decías, les da 20 minutos para tomarse una caña, no se lo da, van ellos al bar y se la toman, ¿no? O sea, pero en los tiempos de la pandemia, ella era como la gran benefactora del mundo por dejar que fueran a las terrazas, y lo cual, pues bueno, se propiciaron bastantes contagios, entre otras cosas, pero en fin, todas estas cosas absurdas del Partido Popular y que centra toda su actuación en el acoso y derribo a Pedro Sánchez, hasta de formas absurdas y ridículas, como las que hacen todos los días Tellado and Company. Entonces, y bueno, Ayuso en México, por si acaso no decimos nada más luego, ha hecho el ridículo y encima la gente la ha insultado. Mejor contestación que la que ha recibido de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, no ha tenido nunca en España de ninguno de sus oponentes políticos. La ha puesto en su sitio. Otra cosa es lo que Telemadrid y los demás medios del PP digan luego para venderla como esa gran estadista y ese icono de la moda que más va... Sí, es que la tratan más como si fuera una influencer que como una política. O sea, sus decisiones están pasadas por el filtro de eso, de los youtubers. Y bueno. A ver, es que Miguel Ángel Rodríguez siempre tiene como la misma táctica, ¿no? Que es señalamiento y mentira, son como los dos elementos. Y se puede ver en el caso del fiscal general del Estado y se puede ver en el caso de la declaración de ayer. Señalamiento, en el caso de ayer está muy claro, contra los periodistas del País que estaban persiguiendo la irregularidad en el domicilio donde habita la presidenta de la Comunidad de Madrid, del que no sabemos exactamente ni cómo se ha pagado, ni cómo se ha reformado, ni absolutamente nada, y deberíamos hablar más de esto, porque en realidad Miguel Ángel Rodríguez lo que intenta siempre es como tirar fuegos artificiales por otro lado para que dejemos de hablar de quién le paga la casa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y mentira porque se inventó, no sé, se inventó la declaración fuera o la declaración dentro, o en todo caso el bulo de que había unos periodistas acosando allí a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es lo que dijo en su día. Por cierto, en su día también dijo que los iba a denunciar ante la policía, denuncia que nunca llegó, así que debe ser que ni él mismo se cree del todo sus mentiras, ¿no? Y es el mismo esquema que vimos con el fiscal general del Estado, el bulo que ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? De que la Fiscalía supuestamente le habría ofrecido un pacto que después retiró, el señalamiento ante los medios de comunicación y el elemento que ayuda a que toda estrategia salga bien, que es el coro mediático de panfletos digitales que subvencionados por la Comunidad de Madrid y de medios tradicionales que también, y hay que decirlo así, es que viven de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, que es uno de los grandes poderes financiadores de todos esos medios, ¿no? ¿Por qué cuando las cosas se tensan en el Partido Popular, por ejemplo, a la interna, hay tantos medios que dan la cara por Ayuso y tan poquitos que dan la cara por Alberto Núñez Feijóo? Joder, porque la que paga es Ayuso, si es que está claro. Entonces, mientras tenga todo ese coro dispuesto a tocarle las palmas todo el rato y a decir que lo hace todo genial, que es, como decía ahora Cristina también, un icono de la moda, que es la lideresa mundial, pues es que es muy difícil hacerle mella y esto es así. Y... Hemos visto antes también que, por ejemplo, se adelantó a la imputación de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. También se adelantó a la imputación del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tiene un nivel de acierto
no pequeño. A ver, el señor Rodríguez es nada menos que jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mis manifestaciones sobre él es de lo que yo conozco que me ha ocurrido a mí en la causa, en los que hay un intento claro de intoxicación y de calumnia de la Fiscalía General. Yo ni como fiscal general ni como ex fiscal general me voy a referir a su actividad de naturaleza política, pero no la banalizo, no la banalizo. Representa a su institución y no creo que nos debamos comportar así quienes encarnamos a las instituciones. La sentencia le condena a usted a 2 años de inhabilitación de su imputación. La UCO de la Guardia Civil entra en su despacho y registra su despacho durante 10 horas. ¿Usted cómo vivió aquel registro? Bueno, es un shock. Es un shock. Es algo inimaginable. Absolutamente inimaginable. Es más, si me permite el atrevimiento, si hacer una nota era un delito, ¿para qué se entra en el despacho del fiscal general? Si tan claro tenemos que la nota tenía contenido delictivo, yo me he hecho responsable de la nota hacía 6 meses prácticamente. Desde hace 6 meses todo el mundo sabe que el autor de la nota o el responsable de la nota soy yo. ¿Qué falta hacía entrar en el despacho del fiscal general si el delito se había consumado con la nota? Fue un shock, fue una cosa casi delirante. ¿Usted está presente durante esas 10 horas? Todo el tiempo. No se va. No me voy. Y ellos lo hicieron con mucha profesionalidad. El trato con ellos fue profesional y ellos conmigo, por supuesto, de total profesionalidad. O sea, no hubo ninguna desconsideración ni No, apártese de aquí que tenemos que coger esto. En absoluto. Ni de ellos hacia mí, ni de... De hecho, bueno, pues llega la hora de comer y todos tenemos derecho a comer y comemos todos juntos. Se traen unos sándwiches de un bar de al lado para que ellos están haciendo su trabajo y yo estoy ahí. Entiendes el procedimiento, te parece delirante, pero entiendes que ellos están haciendo su trabajo. ¿La UCO qué es? Es una unidad central operativa de la Guardia Civil, quien se encarga de las investigaciones, generalmente dirigidos por un juez de instrucción. Y en este caso es el juez de instrucción de su caso. El magistrado del Tribunal Supremo encargado de la instrucción. Que era el juez Hurtado. Sí. ¿Usted lo conocía de antes, al juez Ángel Hurtado? No, yo supongo que me habré cruzado con él en algún acto oficial, pero no tengo conciencia de haber charlado, haber hablado con él. ¿No? Ni tenía ninguna opinión formada alrededor del magistrado Ángel Hurtado. En absoluto. Y ha sabido, por ejemplo, el tipo de decisiones que había tomado el magistrado Hurtado. Bueno, yo creo que eso está en la opinión pública. Claro que lo he conocido. Sí, algunas. Como todo lo que hacemos también en los tribunales, públicamente, discutibles, discutidas, y cada uno hace su trabajo con la profesionalidad que entiende que tiene que hacerlo. Bueno, como veo que usted no me lo va a contar, en el currículum del juez instructor, del magistrado Ángel Hurtado, podemos encontrar que fue el juez que se opuso a que Rajoy declarase como testigo en el caso Gürtel y además hizo un voto particular contra la condena al PP en ese caso. A ver, yo también quiero decirlo, yo no cuestiono la profesionalidad del magistrado Hurtado. Creo que él entendió en su leal saber y entender que estaba haciendo lo que debía y yo en ese proceso, es decir, que lo que haya hecho antes o después ha hecho millones de cosas seguro, entre ellas por las que usted ha descrito, pero también habrá hecho otro millón de cosas. Yo prefiero quedarme ahí. Yo no simplemente expongo los hechos, ¿no? Para entender un poquito mejor su caso, conocer exactamente el perfil de cada uno de los protagonistas. Y creo que el juez instructor, el magistrado Ángel Hurtado, tuvo un papel relevante. Muy relevante en la instrucción, muy relevante. Hasta el absolutamente relevante. Sí, hasta el extremo de pedir a la UCO de la Guardia Civil que entrase en su despacho a registrarlo. Sí, es una decisión del juez de instrucción. Cuando un ciudadano escucha que la UCO entra en el despacho de alguien, automáticamente se activan las sospechas. O sea, es una manera de tener una incidencia sobre la opinión que va a tener el ciudadano. ¿Cree que hubo algo de eso en la inspección de su despacho? No, yo creo que naturalmente cualquier indicio incriminatorio contra una persona con la naturaleza va a tener un efecto
un efecto de pena de telediario o de pena de banquillo, es evidente. Entran en tu despacho con los indicios que el juez de instrucción entendió que eran suficientes y entraron. Claro que a mí eso me coloca una etiqueta, naturalmente, que es así. Pero es que estamos hablando de la entrada en un despacho por un delito, en aquel momento todavía supuestamente, de una filtración, que es algo que pasa día sí, día también, entre varios poderes del Estado y la prensa. Nunca se ha entrado a registrar a nadie por una filtración que yo sepa. Claro, yo solo puedo describir cómo yo vivo ese momento. Y ese momento yo lo viví con absoluta incredulidad. Yo creo que no lo puedo describir de otra manera. Yo no me creía lo que estaba pasando. Por muchos razonamientos, muchas motivaciones, muchas razones. Algunas jurídicas y otras extrajurídicas. No me lo creía. Para mí era increíble lo que estaba ocurriendo. Hay gente que ha colocado el hecho de su acusación y posterior condena, el hecho de que entrase la UCO en su despacho, hay quien lo ha calificado como golpe de Estado. Sí, lo he oído alguna vez. Bueno, yo, como comprenderá, no puedo etiquetar ni poner ningún adjetivo a una instrucción judicial que desde mi punto de vista de acusado no debe haberse producido. Yo creo que eso le corresponde a otros ámbitos. No estoy de acuerdo con que eso ocurriera y le corresponde a otros hacer cualquier clasificación. ¿Los jueces o fiscales se han juzgado en España por filtración? No lo sé. No me atrevo a decir que ninguno, porque no lo sé, pero vamos, muy pocos, ninguno. Bueno, uno seguro. Uno seguro. Le voy a decir más, el propio Tribunal Supremo, que a usted le condena por filtración, en la sentencia del procés hubo una filtración en el periódico El País, 3 días antes de la publicación de la sentencia, del fallo. Mire lo que decía el juez Marchena ante esa filtración. Fueron, en fin, 3 días antes de la notificación cuando se produjeron estas informaciones que, repito, no lo utilizo como argumento para minimizar o para banalizar la gravedad de esa información. Sencillamente lo que quiero decir es, mire, el único consuelo que tengo es que la sentencia no ha salido de aquí y esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos. Me recuerda un poco a los argumentos que usted me está dando, ¿no? Que había muchas personas que estaban trabajando en esa sentencia, no sé si solo magistrados, sino también además otro tipo de personal que podían haber filtrado la sentencia, en este caso lo que publicó El País 3 días antes de que se conociese la sentencia del caso del Procés. Claro, sí, es que potencialmente hay muchas personas que podían haber hecho la filtración, lo que sé es que yo no lo hice, así de sencillo, pero potencialmente muchas personas. ¿Pero esta filtración se investigó? No lo recuerdo ahora mismo. No lo recuerdo. No estaba yo en la Fiscalía General, no lo recuerdo. ¿Pero recuerda que alguien fuese condenado por la filtración? Seguro que no, nadie fue condenado. Eso tengo la total seguridad, lo que no sé si se investigó o no. ¿Usted cree que han ido a por el fiscal general del Estado o han ido a por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Yo creo que políticamente, no jurídicamente, no judicialmente, políticamente la dimisión en su momento del fiscal general del Estado hubiera originado un problema político quizá al presidente del gobierno. Hasta ahí llego. Es una lectura política de unos hechos judiciales, no son los hechos judiciales en sí mismos. No lo he entendido. Si yo hubiera dimitido, le hubieran exigido al presidente de gobierno su dimisión inmediatamente por la dimisión del fiscal general del Estado en su momento. Eso creo que hubiera pasado. Pero usted acabó dimitiendo cuando se conoce el fallo. Sí, pero ya es distinto, ya las coordenadas son distintas. ¿Por qué? Porque yo ya he sido el sujeto del proceso, porque quizás se ha focalizado en unos hechos que poco o nada tenían que ver con presidencia del gobierno, porque todas aquellas insidias sobre que le habíamos mandado desde la Fiscalía a Moncloa un determinado correo estaban fuera del proceso. Eso ni está en la sentencia, ni está en el proceso, ni por asomo ha podido ocurrir nunca. Esa parte política, la que a mí me acusaban y que el juez de instrucción puso en su auto, eso está descartado en el proceso, se centró en si yo había filtrado o si yo había hecho la nota. Igual era eso lo que buscaba la UCO en su despacho. Bueno, habría que preguntarle al magistrado instructor que buscaba
o cómo lo buscaba, porque, repito, si la nota en sí mismo era delito, yo había confesado ese delito 5 o 6 meses antes. No hacía falta... No lo entiendo. Tanta... Yo sencillamente no entiendo la entrada en el despacho del fiscal general del Estado cuando, según el tenor literal de la sentencia, el delito ya se había consumado. Cosa que me ha llamado la atención son las acusaciones populares que se personaron contra usted, porque además de la acusación particular de Alberto González Amador, se presentaron como acusaciones populares una asociación de fiscales minoritaria llamada APIF. Sí, la APIF es una asociación que tiene representatividad en toda la carrera, es minoritaria, pero tiene representatividad que, y lo quiero decir porque a mí sí me causa un enorme disgusto esa personación. Los jueces tienen prohibido que las asociaciones judiciales sean acción popular en los procedimientos contra los jueces. La personación de la APIF se admitió directamente y la APIF pide pena de prisión, 6 años, en el caso del fiscal general del Estado. Pero los conocía usted, a estos fiscales. A todos perfectamente, claro. ¿Sabe quiénes son? Perfectamente, sí. Esta asociación era conservadora. Ultraconservadora, diría yo. Ultraconservadora. Sí. Luego también está en la acusación popular el Colegio de Abogados de Madrid, el pseudo sindicato Manos Limpias. También se presenta la entidad Hazte Oír y el partido político Vox. Todos estos le pedían a usted 4 años de cárcel. Yo no entiendo muy bien qué hacen estas entidades en un juicio que afecta al señor González Amador, al novio de Isabel Díaz Ayuso. Yo tampoco, honestamente yo tampoco. Yo creo que es una anomalía del sistema que otros sistemas procesales no tienen. No existe nada parecido en el mundo, en nuestro entorno, a lo que ocurre en España. Y si además se instrumentaliza y se utiliza con fines que no son desde luego hacer el bien o el bien del proceso, sino tiene un interés político concreto o un interés de descrédito profesional o un interés de hacer daño a alguien porque lo conoces y le tienes no soportas que esté ahí, yo creo que desvirtúa lo que es el ejercicio de la acción penal. Lo desvirtúa absolutamente. La alineación que hay contra usted, la verdad es que es una alineación guapa, Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, la ultraderecha española se moviliza para... ¿Qué interés hay, no? Esa es la pregunta. ¿Qué interés hay detrás de cada una de esas personaciones?